Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría poder encontrarnos por este medio para continuar con nuestra clase del sábado, con el tema en esta oportunidad de pacificadores. Cómo poder ser instrumentos de paz, de restauración, de reconciliación a través de Jesucristo para un mundo necesitado y para unos que están enemistados con Dios. Entonces vamos a iniciar nuestro tiempo de clase y vamos a pedirle a nuestro diácono Mario, por favor, ore para comenzar este momento. Como Padre, queremos agradecerte, Señor Dios, por permitirnos estar acá reunidos como pueblo tuyo, Señor, a la luz de tu palabra, para ser formados, instruidos, Padre Santo, para tu servicio. Te agradecemos por nuestro maestro, Señor, Pastor Ismael, y por cada uno de los alumnos acá presentes, Señor, que seas iluminándonos, Señor, a través de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces, hemos estado realizando un curso basado en el deber y la obligación que tenemos los cristianos de ser agentes de reconciliación o instrumentos de reconciliación o de paz. Y vamos a continuar hoy con la clase número 3. Entonces, voy a pasar por acá mi presentación y miramos cómo podemos continuar en este tema en el día de hoy. Entonces, ya estamos viendo la pantalla y vamos a hablar hoy, ya hablamos sobre Cristo como el reconciliador, hablamos de la palabra como el instrumento o medio para la instrucción y hoy vamos a hablar de la importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, para efectos de ser guiados, consolados, sostenidos y encaminados en ese proceso, en ese sendero de la reconciliación. Entonces, la obra y la acción del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, podemos hablar de dos cosas básicamente que se ha caído en algunos extremos. Está el extremo del carismático y el pentecostal, que es tener en cuenta el Espíritu Santo en todo de manera inadecuada, un poco abusiva, como dándole demasiada preponderancia en cosas triviales y relacionando al Espíritu Santo con cosas como tuve un corrientazo, sentí un calor, sentí un frío, sentí una presencia y de manera pues muy abusiva, muy instrumental, pero también existe la postura de las iglesias reformadas o iglesias conservadoras que son demasiado celosas y a veces no se tiene en cuenta el Espíritu Santo, sino que se tiene como olvidado, como ignorado o no se le da un entendimiento adecuado. Entonces quiero que hablemos un poco de eso en esta mañana para poder presentar lo que la Biblia dice con relación a la obra y acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, qué funciones o qué tareas o qué deberes realiza en medio nuestro, cómo podemos tenerlo en cuenta de forma correcta y cómo no caer en abusos o en excesos con relación al tema del uso y participación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, hoy nos corresponde el tema del Espíritu Santo y cómo a través del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, podemos ser sustentados o alimentados o sostenidos para poder vivir la fe y poder mantenernos en el camino que el Señor nos ha llamado. Es indiscutible saber y afirmar que el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en la obra de la redención y en la vida de la iglesia y del creyente. Y también es indiscutible saber que el Espíritu Santo es parte integrante de la deidad y es una persona, un ser que tiene todas las características de la deidad, todos los atributos de la personalidad y que es Dios, Espíritu, manifestado a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir leyendo las diapositivas y vamos a ir avanzando en las informaciones
que quiero comentar en esta mañana y al final del tiempo que yo voy a exponer podemos participar, preguntar, intervenir y opinar. El Espíritu Santo es la provisión celestial de Dios para que los creyentes vivan en la fe cristiana. Es una provisión de Dios porque es Dios mismo revelado, manifiesto y dado a conocer para que nosotros le podamos servir y podamos ver su gracia y su bondad a favor nuestro. Es llamado en la Escritura el Consolador, o quien está dentro o morando con el regenerado para traerle la paz interior y armonía, y actuando como consolador y guía para transformar la mentalidad pecaminosa del hombre en vida y paz. Al morar en el creyente, el Espíritu Santo produce fruto de paz, justicia y gozo, permitiéndole al cristiano vivir confiado, gozoso y firme en la voluntad de Dios, amando al Señor Jesús y disfrutando la observancia de sus sabios mandamientos. Entonces, lo primero que debemos afirmar sobre el Espíritu Santo es que es Dios, y que es Dios manifiesto, y que es Dios presente en medio nuestro, y que el Espíritu Santo mora en el creyente y contribuye notablemente en la tarea de la pacificación o reconciliación o fortaleza y consuelo del creyente para poder vivir en la paz del Señor y poder disfrutar de sus bendiciones. Que el Espíritu Santo, también podemos decir, viene del cielo, y que el Señor Jesús, estando en la tierra con sus discípulos, prometió enviar su Espíritu cuando fuera llevado al cielo, y Él les prometió que iba a enviar al Espíritu, y una vez en el día de la ascensión cumplió esa tarea diciéndole nuevamente: yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo, que es el Consolador. Él estará con ustedes y continuará la obra y estará siempre con la iglesia, con los creyentes. El Espíritu Santo nos hace vivir en paz al aplicar y sustentar su gracia en nuestra vida y llevándonos a confiar y mantenernos en la fe. Entonces, parte de la tarea o de la acción de la perseverancia, de la santificación, del consuelo y de la intercesión del creyente frente a Dios es con el auxilio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos sostiene, nos limpia, nos consuela, nos guía, nos enseña y nos hace perseverar en la fe. Su obra es indispensable y gloriosa para cultivar las virtudes, mantener el frescor o la frescura espiritual y deleitarnos o llevarnos a deleitarnos en su perfecta obra de gracia. Entonces, sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos estar aquí hablando de Dios, hablando de Cristo y disfrutando de las bendiciones de la redención. Es por la acción, por la obra del Espíritu Santo que somos constituidos hijos de Dios, y es por la acción del Espíritu Santo que somos sostenidos en la fe. Recordemos que el Espíritu Santo obra antes de el creyente estar regenerado, durante la regeneración y después de la regeneración. Antes de la regeneración obra para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, y para traerlo a la fe y convencerlo de la necesidad de esperanza en Cristo. Durante la regeneración, pues aplica la regeneración, nos da la certeza de ser hechos hijos de Dios, nos enseña sobre la verdad y nos guía a la verdad. Y después de la regeneración, opera santificándonos, sosteniéndonos, guiándonos, enseñándonos, intercediendo y perseverando en la vida del creyente. Entonces, su tarea, sus funciones son múltiples y esenciales para nosotros mantenernos en la fe y para poder llamar a Jesús, nuestro Padre, y poder adorarle y servirle como puede hacer el cristiano, solo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es importante todo eso para poder comprender la tarea y la función del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la obra de la reconciliación. Siendo que Jesucristo es el que nos reconcilia con el Padre a través de su sangre y su sacrificio, y siendo que es a través de la palabra que nosotros somos instruidos y llevados a la paz por el conocimiento de la verdad
y el estudio y la aplicación de la sabiduría a la vida nuestra, pues el que puede aplicar esa palabra, el que puede convencernos de la instrucción de la palabra y de la reconciliación a través del sacrificio de Cristo, es el Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad, que nos lleva y nos sostiene en la verdad y que le da el gusto, el sabor, el gozo, la fragancia al creyente para que pueda disfrutar esa verdad y mantenerse firme en medio de todos los momentos en los cuales tambalea su fe o en los cuales por circunstancias difíciles su corazón es sacudido. El Espíritu Santo en la vida del creyente tiene algunos deberes y produce algunos beneficios o algunos resultados. Entonces podemos decir que a través del Espíritu Santo el creyente puede recibir paz interior por la obra de Cristo, por la instrucción de la palabra y por la presencia de su Espíritu que mora en el corazón y en la vida del creyente. Jesús prometió el Espíritu Santo como consolador para que permanezca en los creyentes todos los días hasta el fin del mundo, dándoles paz y tranquilidad y dándoles la certeza de la vida eterna y de que están separados o santificados a través de Jesucristo. A través de la obra del Espíritu Santo también podemos tener una mente nueva y un corazón nuevo y tener la mentalidad de poder esperar en Dios y la certeza de que todo lo que nos dice es verdad. Es a través del Espíritu Santo que podemos vivir conforme a la verdad y que podemos rechazar los deseos de la carne y aspirar una vida virtuosa de la mano de nuestro Señor Jesús por la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no aspiraríamos a una vida en santidad ni una vida virtuosa, sino que estaríamos cómodos en nuestro pecado. Es el Espíritu Santo el que clama para que nosotros busquemos la santidad y para que podamos mantenernos en la verdad. Y a través del Espíritu Santo se cultiva también el fruto del Espíritu, que dice la Biblia que es contrario o que se contrapone con el fruto de la carne y que nos permite dar un testimonio de que somos testigos del Señor, que hemos sido regenerados por la palabra y que nosotros amamos la verdad. Es a través de la acción del Espíritu Santo que se cultiva el fruto de las virtudes que la Biblia habla, que es el amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. A través de la acción del Espíritu Santo también podemos aspirar a vivir en comunión cristiana, en comunión con el Señor y comunión con la palabra, comunión con la iglesia, con los creyentes y con el prójimo, porque el Espíritu Santo nos lleva, nos impulsa, nos motiva a buscar la paz y a mantenernos en la reconciliación o en la comunión con nuestro Dios a través de la acción que Él realiza de manera soberana en el corazón del creyente y en la vida de la iglesia. Y el Espíritu Santo también nos guía a la verdad, es decir, produce el anhelo genuino de conocer la verdad, de deleitarnos en ella, de distinguir la verdad, de amarla y de proclamarla. Entonces, por la obra la que podemos disfrutar por su gracia, por su bondad y su misericordia. Entonces, como ustedes ven, la obra y la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente es vasta, es indispensable, a través del cual podemos vivir la fe, mantenernos en la fe y ser sostenidos hasta el final del camino, llegando a la meta gloriosa que es el reino de los cielos o la plenitud eterna con nuestro buen Dios en las bodas del Cordero. Entonces, si podemos aspirar y podemos llegar allá a esa meta final, es por la acción inequívoca del Espíritu Santo en la vida del creyente. Con relación a la obra del Espíritu Santo, también podemos decir que el creyente debe vivir agradecido con Dios por la obra, por la intervención y por la tarea que el Espíritu Santo realiza en su vida y en el interior de la iglesia, que no debe ni apagarlo ni contristarlo,
que son dos cosas que la Escritura dice que se puede hacer o que el creyente puede hacer contra el Espíritu Santo. Lo apagamos o apagamos la obra del Espíritu cuando hacemos lo que Él no nos ha ordenado, es decir, cuando faltamos al deber de cumplir sus mandamientos y actuamos con desidia, con descuido, con indiferencia ante los mandatos de nuestro Dios. Y le contristamos al Espíritu Santo cuando dejamos de hacer lo que Él nos ha ordenado, es decir, cuando no obedecemos en vivir acorde a su encargo. Un creyente que por su descuido en la observancia de los mandamientos o por su rebeldía en hacer lo que no se le ha ordenado, pierde fervor, gozo, frescura, deleite, gratitud en su vida espiritual y queda pues a expensas de sus propios pecados y las propias consecuencias de sus pecados. Entonces, un deber cristiano es no solamente agradecer a Dios por la obra del Espíritu Santo, vivir sumisos a la Escritura, siendo instruidos por ella, sino cuidar de no contristar o no apagar al Espíritu Santo. Es decir, cuidar de hacer lo que Dios nos ha mandado y cuidar de no hacer lo que nos ha prohibido. Porque cuando no hacemos lo que nos ha ordenado y hacemos lo que nos ha prohibido, pues cometemos esos pecados de apagar y contristar al Espíritu, es decir, ofenderlo con nuestra rebeldía o con nuestro descuido, porque estamos despreciando su obra, su acción y diciendo que la palabra no es suficiente y también diciendo que puede cohabitar el pecado con la presencia y la acción del Espíritu Santo. Como el Espíritu es santo y es pleno y es recto, no puede tener cabida el pecado y normalizarse en la vida del creyente y a la vez decir que somos hijos de Dios teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros, por nosotros, a favor de nosotros, en nosotros y para nosotros, los creyentes, que el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es un don de Dios para el creyente y un don de Dios para la vida de la iglesia. La iglesia se sostiene por la acción del Espíritu Santo y el creyente puede vivir gozoso y fructífero también por la acción y presencia del Espíritu Santo. Una vez la vasija, es decir, el cuerpo, el templo, ha sido limpiado por la obra de la redención, por el sacrificio de Jesucristo, por su sangre derramada históricamente en cumplimiento de las promesas de la redención, el Espíritu Santo hace de la vida del creyente su morada. Por eso dice la Biblia que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso indica que Dios crea y elige, el Hijo compra y liberta y el Espíritu Santo limpia y hace morada en la vida del creyente y al interior de la iglesia para siempre. Su morada o el hecho de que el Espíritu Santo more en el corazón del creyente indica que el creyente, por la redención y por la presencia del Espíritu Santo en él, pues tiene valor su vida, tiene valor su cuerpo, tiene valor su existencia y recobra dignidad que se perdió por el pecado. Eso también significa que el creyente recibe garantía o seguridad de salvación y que puede aspirar a vivir en plenitud, en virtud, y se le certifica o se le garantiza la obra de la redención y la llegada a la meta final o al destino final que es el reino de los cielos. Entonces el hecho de que el Espíritu Santo mora en el creyente le da valor, dignidad, seguridad, plenitud, virtud y certifica la obra de Cristo en él. Entonces noten, amados hermanos, la diferencia en ver la obra del Espíritu Santo a la luz de la Escritura y la caricatura que en muchos lugares se hace del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien salta en la iglesia, dicen que fue por el Espíritu Santo. Cuando alguien se cae en la iglesia, dicen que lo tumbó el Espíritu Santo. Cuando alguien se ríe o siente un corrientazo o siente un frío, dicen que fue el Espíritu Santo. Una manera de instrumentalizar su obra, de ridiculizar su obra,
diciendo que el Espíritu Santo es como el que produce esas percepciones o sentimientos o sensaciones triviales, y no reconocer que el Espíritu Santo es el que da valor, da dignidad, da plenitud, da garantía, da seguridad, limpia, perfecciona, asegura, garantiza y salva para que nosotros podamos vivir plenamente la fe. Entonces, podemos ver la obra del Espíritu Santo a la luz de la Escritura con un entendimiento racional, objetivo, espiritual y sabio, o podemos verlo simplemente como una caricatura a nuestro servicio y no que honre y cumpla y perfeccione el plan perfecto de Dios en la vida del creyente. Entonces, mejor verlo como la Escritura lo presenta, porque es la forma correcta y es la manera como podemos honrar a Dios y garantizar también que nosotros podamos deleitarnos en su obra, ver su acción y descansar en su preciosa tarea a favor de la vida del creyente. El Espíritu Santo no es un ayudador nuestro, es indispensable porque es Dios en nosotros, con nosotros, por nosotros, a favor nuestro y dentro de nosotros, para auxiliarnos, para interceder, para sostenernos y para santificarnos. Entonces no es un mandadero nuestro, no es alguien que nos obedece y que le pedimos o le ordenamos cosas, sino que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, obrando la fe, aplicando las bondades de la redención y sosteniéndonos y dándonos deleite y gozo para poder vivir la fe y ser sostenidos en los momentos desafiantes y en los momentos más tranquilos. El Espíritu Santo está con, por, a favor, en y para los creyentes. Él nos da toda la garantía de la salvación y cumple y satisface todas las expectativas del plan de Dios con relación a la perfección, a la plenitud y al fruto en la vida del creyente. No obstante, la obra y la acción y la persona del Espíritu Santo han sido cuestionados a lo largo de los tiempos por los herejes o los adversarios que contrarían la verdad y que siempre buscan desvirtuarla y enseñar error para confundir y para llevar tras sí a muchos. Entonces se han presentado algunas herejías con relación a la obra y presencia y acción del Espíritu Santo, y nosotros debemos tener cuidado de comprender su acción a la luz de la Escritura, a la luz de la verdad y a la luz de un cuerpo doctrinal correcto, acertado y no a la luz de entendimientos personales o percepciones individuales. Entonces, una de las herejías más antiguas que se presentó en el periodo de los patriarcas, en el periodo apostólico, fue una herejía sobre el negacionismo de la deidad, es decir, que el Espíritu Santo no es Dios. Esa herejía se llamó como macedonismo o negacionismo, que niega la deidad del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene de Dios, pero no es Dios, no tiene o no comparte toda la naturaleza y la esencia de Dios y todos los atributos y perfecciones de Dios, sino que es como un mandadero o un mensajero de Dios a favor de la iglesia, mas no es Dios en plenitud, en esencia y naturaleza, coeterno y coexistente y de la misma sustancia del Padre y del Hijo. Esa fue una herejía que se presentó, que incluso muchos hoy todavía piensan que el Espíritu Santo es simplemente enviado, mas no es Dios en plenitud, con la misma esencia y naturaleza del Padre y del Hijo. Otra herejía que se ha presentado con relación a la obra y acción del Espíritu Santo es una herejía que se llama confusionismo, donde se confunde la acción y la presencia y la obra del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre, y no que el Espíritu Santo es una persona dentro de la deidad, como lo es el Padre y el Hijo, que están claramente distintos, identificados, pero que comparten la misma esencia, la misma naturaleza y la misma sustancia. Entonces se confunde el Espíritu Santo como si por su condición de espíritu,
como si fuera el espíritu de la palabra o el espíritu con el cual Dios nos habla, pero que no es una persona con carácter, con virtudes y con perfecciones y con una connotación propia, distinta, fue enviado y que fue responsable de continuar la obra de la redención y el cuidado de la iglesia una vez Jesucristo ascendió al cielo. Entonces, esa confusión también hay que tenerla clara para no caer en ella y para nosotros saber que el Espíritu Santo es distinguido, individualizado dentro de la deidad, claramente en la Escritura y que no podemos llegar a confusión. Otra herejía con relación a la obra y acción del Espíritu Santo es el subordinacionismo, que es una herejía donde dice que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, es decir, como que cumple órdenes del Padre y del Hijo, como que Él es el que está sumiso a ellos, porque ellos son superiores o tienen mayor jerarquía, y que Él está subordinado a expensas de las órdenes o los deberes que le encarguen, y que Él no tiene pues eh, igualdad o plenitud, o que no tiene subordinación, sino que es absolutamente Dios también, al igual que el Padre y el Hijo. Esa doctrina también se conoce como el modalismo, que creo que la puse por acá, no, está por acá. El modalismo, que dice esta herejía que el Espíritu Santo es el que está ahora encargado en el periodo de la iglesia, que en el Antiguo Testamento operó el Padre, en el Nuevo Testamento operó el Hijo, y que ahora, después de la ascensión, quien cuida y vela por la iglesia es el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no participó en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, sino a partir de Pentecostés está con la iglesia. Esa es otra herejía donde dice que se le fue delegada una porción de la historia y que él actúa históricamente en un periodo, más no en todos, y esa es una herejía muy común también en el pueblo cristiano, en la iglesia, diciendo que ahora está el Espíritu Santo con nosotros, como si nunca hubiera estado. Recordemos que la primera mención al Espíritu Santo de Dios está en Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, donde dice: y el Espíritu de Dios o el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Otra herejía con relación al tema y obra y persona del Espíritu Santo es el jerarquismo, diciendo que el Espíritu Santo tiene jerarquía sobre Dios o sobre las personas de la deidad. Es decir, unos dicen que está subordinado y otros dicen que es el que tiene más autonomía o más jerarquía o más autoridad en este periodo de la iglesia. Incluso le oran al Espíritu Santo e incluso lo instrumentalizan como si él estuviera a cargo o ejecutando todas las decisiones en este periodo, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios está al control de su pueblo, que Jesucristo sigue siendo el redentor único de su pueblo y sustentador, y que el Espíritu Santo es el consolador y el guiador para llevarnos a la verdad. Pero no dice que hay jerarquía, tampoco que está subordinado, porque si está subordinado el Espíritu Santo no sería Dios. Y si está en jerarquía sobre el Padre y el Hijo, tampoco habría, la deidad de la Trinidad no sería absoluta, no sería plena y no tendría de la misma sustancia, no serían coiguales, coeternos y coexistentes. Y otra de las herejías con relación a la acción del Espíritu Santo y a la persona del Espíritu Santo es el misticismo o espiritismo, que se da con su uso, atribuyéndole a él acciones solo místicas, como de acciones eh, espirituales, como del calor, el frío, el temblor, y no reconocer que la obra de él es sabia, es racional, es de instrucción y de verdad, y que su obra no se reduce a sentir un calor o un frío, sino que su obra tiene que ver con llevarnos a la esperanza, mantenernos en la verdad, sostenernos, santificarnos, y que su obra es mucho más objetiva, más racional, más sabia, más plena, más virtuosa, y no meramente mecánica, asociada con sentimientos, sensaciones o incluso cosas bastante triviales y confusas que no se le podía atribuir al Espíritu Santo.
Entonces la gente dice, por ejemplo, tuve un sueño, fue el Espíritu Santo. Tuve una idea, fue el Espíritu Santo. Tuve un temor, fue el Espíritu Santo. Tuve una decisión, fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo actúa de manera soberana, objetiva, absoluta y universal en la iglesia, a través de la palabra y aplicando todas las verdades y los principios sabios de la Escritura al corazón del creyente y a la vida de la iglesia. Entonces, no mecanizar o instrumentalizar o cosificar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. No es alguien que está a mi servicio para cumplir mis caprichos o para darme sensaciones o sentimientos que yo percibo como extraños y que los asocio con su obra. El Espíritu Santo obra en acuerdo con Dios porque es Dios, en perfecta observancia del programa de la redención y del pacto eterno de redención, y obra en la misma dirección, trayendo temor, santificando, guiando y proclamando la obra de Cristo y llevándonos a ser guardados, preservados y sostenidos por su mano para su propia gloria y para el sostén del creyente. Entonces, estas son algunas de las herejías que históricamente se han presentado para desvirtuar su tarea, para cosificar o mecanizar su acción y no para mostrar la plenitud y la acción suprema del Espíritu y para quitarle su carácter divino cuando Él es Dios y cuando no solamente es alguien que está al servicio de Dios. Tenemos algunos textos de apoyo para ver la obra y la acción del Espíritu Santo. Hay muchos textos en la Escritura donde describen la obra y la importancia y la acción sabia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del creyente. Yo traje solamente algunos. Este de 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, como el Espíritu Santo mora en el creyente, por una decisión de Dios y por un auxilio de Dios para poder ser sostenidos, en el corazón del creyente y en la vida de la iglesia debe regir la libertad, que es la libertad gloriosa de poder vivir en los principios de Dios y poder disfrutar la bondad de la libertad y la bondad de la regeneración o de la salvación. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos guía a la verdad y a la libertad, sino que nos hace libres porque Él aplica la palabra y aplica la obra de la redención en el corazón del creyente y en la vida de la iglesia. En Romanos 15, capítulo 3, versículo 13, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quien nos lleva a mantener o nos sostiene en la esperanza o en la certeza o en la expectativa del cumplimiento de las promesas, quien nos hace aguardar el cumplimiento, quien nos lleva a tener gozo, alegría, deleite, quien produce paz, seguridad, tranquilidad, confianza en el creyente es el Espíritu Santo. Es por su acción que hay esos frutos y que podemos disfrutar esa bondad del crecimiento virtuoso y del deleite a través de la obra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, muy importante su acción para que no la caricaturicemos, para que no la rebajemos, sino para que honremos su obra y para que descansemos en su acción indispensable, innegable en la vida del creyente. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme, que tu buen espíritu me guíe a hacer tu voluntad, me sostenga y me afirme o me haga perseverar. Es la tarea, es la obra, es la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recordemos que cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo mora y está en el creyente, no es una provisión egoísta de Dios para mi bien personal, individual, sino es la provisión de Dios para su iglesia. Jesucristo fue dado a los creyentes, dado a la iglesia para la gloria de Dios y para el sustento
sostén del pueblo de Dios hasta el momento en que el Señor lo llama a su presencia. No es que el Espíritu Santo es mío y me pertenece a mí, sino que el Espíritu Santo es Dios y fue dado para la iglesia, y como somos miembros de la iglesia y somos hijos de Dios, piedras vivas, pues disfrutamos de su presencia y de su obra, no de forma personalista o egoísta, sino de forma común, porque Él es el que guía a la iglesia, sostiene la iglesia y bendice a la iglesia para llevarla al destino final o a la meta final, que es el reino de los cielos. Entonces, esa aclaración también es importante. En Judas capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, no orando al Espíritu, sino en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Entonces, ¿quién es el que está con la iglesia? ¿Quién sostiene la iglesia, la santifica, la guarda y le da la certeza y la garantía de la vida eterna? El Espíritu Santo. Pero aunque el Espíritu Santo mora y está con la iglesia y con el creyente, no se le ora al Espíritu Santo. Se ora a Dios a través de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, con el auxilio, con la guía, con la dirección, con el apoyo, con el sustento, con la certeza que produce el Espíritu Santo. El creyente ora, mas no ora al Espíritu Santo, sino ora en el Espíritu Santo. Recordemos que surgió una secta también que ora al Espíritu Santo y dice que como el Espíritu Santo está presente, que es al que se le debe orar, pero no dice así la Escritura. Dios es Espíritu y obra siempre con y por su Espíritu para su magnífico y soberano plan histórico de redención. Entonces, no podemos caer en los errores que han caído otros sectarios, otros adversarios, sino que debemos mantenernos en la verdad, disfrutar su obra, su acción y crecer en el conocimiento de Dios a través del cual nos guía el Espíritu Santo. Entonces, esas son verdades importantes de reconocer y de exaltar, amados hermanos, para que podamos tener esperanza y confianza y para que podamos contribuir o cumplir nuestro deber de ser pacificadores. Entonces, somos pacificadores no porque tengamos nada propio que dar para la pacificación de otros con Cristo, sino porque nosotros tenemos a Cristo, que es el que nos ha reconciliado, y proclamamos a Cristo. Entonces, ¿cómo somos pacificadores? Proclamando a Cristo, creyendo en Él, siendo testigos de Él y viviendo por Él y para Él. ¿Cómo somos pacificadores? A través de la instrucción de la palabra, del conocimiento de la palabra y la proclamación de la palabra. ¿Y cómo somos pacificadores? A través de la obra y la acción del Espíritu Santo, de su deleite en su enseñanza, su intercesión y su cuidado en la vida nuestra, y comprendiendo que todo lo que hacemos y quien produce el querer y el hacer es Dios por la acción del Espíritu Santo y que no es nuestro, sino que viene de Dios. Que no hemos tenido o no tenemos nada que no hayamos recibido, sino que todo lo que tenemos y lo que recibimos viene de Dios para su gloria y para contribuir a la extensión del reino, y que no es nuestro ni nos pertenece, ni podemos hacer alarde de que lo hemos conseguido o hecho por nosotros, sino que lo obra y lo opera en la vida del creyente el Espíritu Santo. Entonces vamos a dejar hasta por aquí, mis amados hermanos, para poder participar o intervenir en este momento. Entonces hay dos manitas levantadas. Entonces, no sé quién está en cada manito, entonces por favor abran su cámara y pueden participar. Uno de los dos o los tres. Hola, hola, pastor. Yo estoy aquí en el WhatsApp de Marita, de mi esposa. Okay. Pastor, una duda. Cuando el Pentecostés, bueno, y cuando Jesús dice
que es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador a morar en ustedes, y cierto, lo que acabaste de decir. Entonces, por ejemplo, en la iglesia dicen, basándose en eso, que el Espíritu Santo está solamente en el creyente, o sea, en el mundo activo, después del Pentecostés, permanentemente mora en el creyente. Y que en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo bajaba solamente en casos particulares, ¿cierto? Que estaba, por ejemplo, que cuando Dios lo usaba para una misión especial, o Josué, o bueno, que estaba solamente encargado de una acción en particular, pero que no moraba en los creyentes antes del Pentecostés. Ok, esa es una duda, es una pregunta, ¿cierto? No, te estoy contando lo que dice, por ejemplo, en la iglesia, basado en eso. Ok, Que tú justamente ahorita, un pasaje que tú leíste, dice Jesús que promete el Espíritu Santo para que muere con el creyente. Entonces, basándose en ese pasaje, en varias iglesias, como por ejemplo donde nosotros asistimos en este momento, dicen que el Espíritu Santo está en este momento en el mundo, en la iglesia, los creyentes, pero que antes del Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, no moraba en el creyente, que Dios le enviaba a hacer misiones especiales, pero que no moraba en el creyente. ok, ok, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y hasta Pentecostés no moraba en el creyente, eso es cierto, porque la vasija oficial o legal o ceremonialmente no había sido limpiada. Fue limpiada a través de la obra del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba en, con, por y a favor de los creyentes. No era que ellos no tuvieran al Espíritu Santo. Sí tenían al Espíritu Santo y era el que los sostenía porque el plan de Dios es el mismo. Dios siempre los ha salvado a través de Cristo y por la acción, consuelo y guía del Espíritu Santo. Ya dijimos qué obra el Espíritu Santo en la redención: guía, convence, sostiene, enseña, santifica, persevera. Entonces, todo eso lo ha hecho siempre el Espíritu Santo a favor de los creyentes del Antiguo Testamento. Lo que no operó el Espíritu Santo fue dentro de ellos o no moró en ellos porque la vasija estaba santificada por promesa, mas no por ceremonia. Y la ceremonia del sacrificio vicario se dio pues en el Nuevo Testamento. Entonces, hasta que los efectos de la obra vicaria de Cristo no se dieron oficialmente y no se aplican a los creyentes, el Espíritu Santo no moraba dentro de, pero sí estaba con ellos, por ellos, a favor de ellos, entre ellos, y hacía todas las tareas o todas las funciones que él realiza en aplicar el plan de redención a los creyentes. No es cierto que bajaba de vez en cuando, que subía y se iba y volvía a funciones especiales. No hay registro de eso. El registro es que él estaba con, y su presencia, su acción, su intervención y su función la podían disfrutar los creyentes. Eso registran los salmos, eso registra la escritura, y hay varios lugares donde dice la Biblia, pues que todas esas tareas y esas funciones que realiza el Espíritu Santo ahora las realizaba en el pueblo de Dios en la antigüedad, trayendo gozo, perseverancia, dando fruto, sosteniendo, santificando, porque si no, ¿quién hacía esas tareas? Que son históricas y eternamente delegadas por el decreto eterno del Espíritu Santo. Entonces, no es Pero, cierto que él estaba ausente y venía para tareas especiales, sino que él está siempre con su pueblo porque es la promesa. pero no moraba entonces, es lo que te entiendo. Exacto, no moraba dentro, no moraba en el corazón del creyente, pero estaba con el creyente, por el Exacto. creyente, y cumplía las funciones mismas que cumple hoy. Ahora, no moraba no porque no quisiera, no pudiera o porque haya un cambio en el plan, sino porque como Él es santo, no puede morar en una vasija que legalmente
oficialmente, ceremonialmente no ha sido declarada limpia. Y las vasijas de los corazones de los creyentes en el Antiguo Testamento estaban separadas o santificadas por promesa y por aplicación y por esperanza y expectativa en la promesa, mas Jesucristo no había pagado legalmente por ellos porque no había derramado su sangre. Entonces, hasta que ese sacrificio no se dio oficial y legalmente, pues no moraba el Espíritu Santo en el corazón del creyente. No sé si eso es claro ahí, amados hermanos. Demasiado claro, pastor. Qué explicación tan claro. Pues, demasiado claro. Porque, porque en la Biblia se dice que no se puede orar al Espíritu Santo, sino que en el Espíritu Santo. O sea, no si yo lo... Si el Espíritu Santo es Dios. Yo no te entendí bien tu pregunta, Benjamín. Perdóname. A ver, en lo que tú dijiste ahorita, que uno no puede orar al Espíritu Santo, sino orar en el Espíritu Santo, Benjamín pregunta que por qué, si el Espíritu Santo es Dios. Digo, ¿por qué no me puedo orar si es Dios? Ok, muy buena pregunta. La razón básica es porque la Biblia nos dice, incluso nos dejó un modelo de oración que es dirigido a Dios o dirigido al Padre a través de la obra de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Entonces, sí oramos a Dios en plenitud, pero no dirigimos la oración al Espíritu Santo, porque no fue lo que el Señor nos enseñó. Tenemos los modelos de oración y esos modelos son guías seguras para nosotros someternos a la verdad de Dios y no hacerlo a nuestra manera o a nuestro juicio. Entonces, como la Biblia no nos ordena orar al Espíritu Santo, sino orar a Dios a la deidad o a la plenitud de Dios, o que esa oración esté dirigida al Padre, pues lo hacemos de esa manera como Él nos enseñó, porque hacerlo de una forma distinta sería un error. Por ejemplo, desconocer la obra de Jesús sería un error, desconocer la obra del Espíritu Santo sería un error. Entonces lo hacemos como el Señor nos ordenó, porque es el mandato que Él nos dio. Ahora, siempre que oramos, aunque no le oremos al Espíritu Santo, porque no es la orden, sí oramos en el Espíritu y por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a orar. De otra manera no oraríamos, oramos porque es el Espíritu Santo el que nos conduce, nos lleva, nos asiste, intercede por nosotros y nos permite creer y confiar en Dios. Andreita. Pastor, ¿en qué se basa esta secta? Es que satánica, iba a decir yo, pero bueno, casi. Esta secta de los testigos de Jehová, en el que dicen que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa. Si finalmente hay una parte en la que el Señor Jesús dice, toda blasfemia es perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué se basan? Ellos se basan en que el Espíritu Santo es poder. Es lo mismo que se basan los grupos pentecostales, porque los pentecostales no reconocen al Espíritu Santo. El pentecostal clásico no reconoce al Espíritu Santo como persona, sino como una fuerza, como un poder, como una energía. Entonces se confunden porque como dice que recibiréis poder, mas no dice que el Espíritu Santo sea un poder o una fuerza, sino que trae u opera con poder en la vida de la iglesia. Entonces ellos, como son secta, no están interesados en la verdad, sino en tergiversarla, pues argumentan que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es una energía, es una fragancia, mas no es una persona con intelecto, con voluntad, con sentimientos o con decisión, sino que simplemente como un poder o una fuerza activa o una fuerza con energía, pero que no es inteligente. Y eso pues es un absurdo porque la Biblia muestra que el Espíritu Santo es el que convence, el que enseña, es un maestro, es un intercesor, es un guiador, por lo tanto tiene todos los atributos de personalidad y todo el carácter de personalidad y de deidad. Entonces hay que cuidarnos
porque cuando asociamos una situación de poder del Espíritu o lo asociamos al Espíritu Santo, estamos casi cayendo en lo mismo. Por eso cuando alguien en las iglesias dice es que me caí, me sané, me reí, lloré y todo eso lo produce el Espíritu Santo, estamos diciendo que es como alguien que solo produce emociones o reacciones en el creyente, más no que lo sustenta y lo transforma, lo consuela, lo guía y lo convence. Y pues esos son riesgos que tenemos de asociar al Espíritu Santo con cosas y no con Dios y no verle y reconocer el carácter divino que Él tiene y que Él es. No sé si así está tranquila, Andreita, o me faltó la segunda parte. Pastor, estoy bien, tranquilo. Lo que pasa es que cuando dice el Señor Jesús que toda la blasfemia, que no se perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo también pregunto, ¿ahí está la Trinidad completa? ¿Blasfema contra Dios? Ok, es interesante ese texto porque ese texto dice que no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, no es que Dios no pueda perdonar ese pecado, porque Dios es perdonador y todos hemos blasfemado contra Dios. Lo que está diciendo es que el medio como Dios salva es por la acción del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es desconocido o es deshonrado, siendo Él el que opera la regeneración o quien vive y mora en el creyente y quien convence de pecado, de justicia y de juicio, pues no hay forma de ser salvo o no hay forma de ser regenerado si se niega o se desprecia a aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el Espíritu. Entonces, ahí es donde opera la suficiencia de Cristo y la gracia irresistible para regenerar, porque todos hemos blasfemado contra Dios y contra el Espíritu Santo. Pero al ser regenerados, lo que hace el Señor es, con su gracia, con su poder, convencernos y una vez regenerados, pues no nos permite blasfemar contra el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Entonces, no es que sea un pecado que Dios no pueda perdonar, sino que lo que está diciendo es que es imposible que alguien persistiendo en negar la acción del Espíritu Santo sea salvo, porque es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado y yo no puedo negar al que me convence de pecado, porque entonces, ¿cómo voy a ser convencido? Gracias, pastor. Bueno, con mucho gusto, André. Por ahí hay manitos levantadas. Pastor, sobre la blasfemia del Espíritu Santo, en la iglesia un hermano que predicó explicó que ese es un pecado que solamente se cometió una vez y que ese pecado no se puede volver a cometer. Que la blasfemia del Espíritu Santo en la Biblia, en el contexto en que está, en que dicen eso, es cuando el Señor Jesucristo está haciendo como unos actos milagrosos y alguien dice que es por Belcebú que hace esas cosas. Entonces, ahí es cuando el Señor Jesucristo dice pues, dicen ahí que la blasfemia del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Entonces él se refiere en que para que ese pecado se volviera a cometer, tendría que estar haciendo un milagro y que ese milagro no lo hace por el Espíritu Santo, sino que lo hace por el Belcebú. Entonces dicen que ese pecado solamente se cometió una vez en ese contexto y que no se puede volver a cometer. Muy interesante interpretación. Sin embargo, los pecados que se cometen contra Dios, pues son pecados que se cometen universalmente, porque todo pecado es contra Dios y todo pecado es una blasfemia contra Dios. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, blasfemaron contra Dios, porque ¿qué es una blasfemia? Es una deshonra, es una falta de honor, es una falta de reconocimiento, de adoración y de sumisión a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente desobedecieron ellos contra Dios, sino que deshonraron a Dios, blasfemaron contra Dios, despreciaron el nombre, el ser y las órdenes y los mandatos y el plan de Dios y se fueron lanza en ristre contra Dios.
Por eso todo pecado es grave, no por el hecho que cometamos en sí, sino por la información tácita que ese hecho refleja. Si, por ejemplo, una mentira, pueden decir sí, pero era para quedar bien. El problema es que esa mentira, por pequeña que sea, está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios no existe, que su palabra no es verdad, que podemos pisotear su nombre, que podemos deshonrar su obra y que no pasa nada. Entonces, todo pecado es una blasfemia contra Dios y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el hombre blasfema permanentemente porque deshonra a Dios. La única esperanza para el pecador se llama Jesucristo y se llama la obra de Cristo en la cruz porque es la que nos libra de condenación, no de no seguir pecando, sino nos libra de la culpa condenatoria porque Él cumple a perfección o satisfacción la ley de Dios. Entonces no es un pecado que se cometa una sola vez, todos los pecados son recurrentes porque el hombre es pecador y está bajo pecado. Y el creyente, aún regenerado, no se le libra de pecar, se le libra de la condenación eterna por efecto del pecado. Entonces es un pecado que podemos cometer, solo que no hay condenación para los creyentes, no porque no pequen, sino porque el Espíritu Santo y porque Cristo les asegura la redención por el cumplimiento perfecto de Cristo en favor de los creyentes. Pastor, buenos días. Pastor, Creo es que, digamos, se escucha mucho precisamente en relación a la persona del Espíritu Santo, lo relacionado con el cesacionismo o el continuismo moderado. En relación bíblica, ¿cuál es la, la verdadera postura bíblica? Ay, qué pregunta difícil. A mí no me gusta hablar de continuismo ni cesacionismo porque creo que es una arbitrariedad pretender decir si el Espíritu Santo continúa o no continúa haciendo lo que hacía y por qué sí y por qué no. El Espíritu Santo es plenamente Dios, está siempre con su pueblo, nunca ha dejado de ser lo que Él es, ni de hacer lo que Él hace, porque Él es Dios. O sea, no pudiéramos decir a partir de aquí Él ya no puede hacer esto, o a partir de aquí ya puede hacer aquello. Eso me parece una arbitrariedad, porque Dios obra como quiere y Él es Dios absoluto y no está reducido ni limitado por nada ni por nadie a cumplir y ejercer los propósitos soberanos que hacen parte del decreto eterno. Entonces, que algunos 4 maestros digan que ya no puede hacer milagros, pues imagínense que le aten las manos, o que otros digan que ahora sí puede hacer más que antes también. Es una amenaza contra el carácter, suficiencia y propósito eterno de la intervención del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo es Dios y Él es inmutable, es absoluto, es perfecto y siempre está en función de la gloria de Dios cumpliendo todos los propósitos e históricamente Él está cumpliendo. Entonces, Él es poderoso y sigue con poder y por poder sostiene la iglesia y Él puede obrar como Él quiere. Y no ha dejado de ser, no hay un registro en la Biblia donde diga esto ya no lo puede hacer el Espíritu Santo, porque esto lo hacía hasta el año 30, hasta el año 70 o hasta el año 100, como algunos dicen. Simplemente el Espíritu Santo es Dios y ha intervenido históricamente para obrar con milagro, con poder y con suficiencia en diversos momentos de la historia. Entonces, hay algunos que abren la posibilidad de que Él siga haciendo cosas, tantas cosas como cosas triviales, ¿cierto? Como añadir estatura, como calzar muelas, como hacer cosas que les crezcan la mano, cosas que son bastante absurdas, pero hay otros que le atan las manos para decir que el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada, que entonces ya no puede sanar, que no puede levantar, que no puede hacer nada milagroso, porque ya no estamos en ese tiempo, pero no hay base ni para lo uno ni para lo otro. La base que tenemos es que el Espíritu Santo es Dios, es inmutable, es absoluto,
es el mismo, no cambia y es poderoso y Él obra como Él ha determinado. Gracias, pastor, muy claro. Entonces no le respondí la pregunta, mi querido Jacob. Sí me la respondió muy bien. Gracias. Sí, esas categorías de posturas dogmáticas me parecen riesgosas con relación al carácter de Dios. Podemos usar categorías dogmáticas para efectos doctrinales que no intervengan en el carácter de Dios, pero cuando están definiendo carácter de Dios, definiendo la acción de Dios, los límites de Dios, pues ¿quiénes somos nosotros para decir? Es que los teólogos dicen que ya el Espíritu Santo no puede sanar, o que ya el Espíritu Santo no puede darle a alguien un don para que con ese don pueda extender el reino de Dios. O sea, ¿quiénes son los eruditos que pueden atreverse a decir hasta tal año el Espíritu Santo hizo esto o ya no puede hacer aquello? Porque estamos identificando la acción y la intervención del carácter de Dios. Ahí no tenemos cabida porque Dios es absoluto y no podemos limitar ni abrir la puerta para decir pues que él ahora calza muelas y ahora es odontólogo y que ahora es terapeuta y que ahora es lo que no dice la Biblia que es, pero tampoco decir que no puede hacer lo que él es. Correcto, pastor. Muchas gracias. ¿Qué opina, Pastor José? Voy acorde a eso. Nosotros no podemos limitar esa obra ni nada de eso. Él hace lo que quiera con el que quiera y sigue haciendo hasta que él quiera, ¿cierto? Una vez le hice una pregunta a alguien y le pregunté, pues hace mucho tiempo le pregunté que si él consideraba, aunque no somos nadie para juzgar ni eso, que si él consideraba a los unitarios, a los Jesús solos hermanos en la fe. Y esa pregunta él me dijo que no. Okay. Me dijo que no. Pues volví a hacer esa pregunta porque es una pregunta que hice hace mucho rato y bueno, esa pregunta creo que tiene respuesta en las cartas de Juan, mi querido pastor, que dice que aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne y que le niegue el carácter de deidad en cuanto a la humanidad y a la acción de Cristo como hombre y como Dios, pues que no es creyente, que no ha nacido de nuevo. Por lo que estábamos hablando ahorita, por lo que usted estaba explicando y todas esas cosas, porque es que le atribuyen algo que no es del Espíritu. ¿Sí? Exacto, le niegan, le niegan o le dan. Si algunos son tan tacaños que le niegan al Espíritu Santo lo que Él es, y otros tan generosos que le atribuyen cosas que no son de Él. Que no son. Correcto, es cierto. Y el que quita ni el que añade está en la verdad. La otra vez hablaba con un Jesús solo que vivía ahí donde mi suegra y me decía, bueno, yo siempre buscando, al verse que no tenía una respuesta, me dijo, usted me puede decir los nombres es que no me acuerdo, los distintos nombres de Dios. Y es que ahí está. Y yo no, espérate un momentito, que, o sea, no vamos a entrar en esto, únicamente te estoy haciendo una pregunta que según la Biblia lo dice y tú lo estás negando. Ay, se me fue por otro lado, sí, pero yo no sirvo para esas cosas, para estar. O sea, cuando una persona, yo siempre le he dicho a la iglesia, a los hermanos, cuando alguien presta atención, si yo soy equivocado y tú me dices y me dice, pero espérate un momentico, eso está en la Biblia, bueno, yo debo, si tengo la humildad y aceptar, yo debo escuchar. ¿Sí? Pero ya entrar a controversiar y a pelear, eso, cuando pero no, ya eso no, conmigo no van. Sí, esas controversias son infructuosas. Sí, conmigo no va eso. Y no nos prestamos para eso. No, incluso alguien me dijo en estos días, que porque yo porque estudiaba con presbiterianos y yo no era presbiteriano, que qué hacía yo aquí. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Y te voy a decir algo muy bonito. Y me gusta más estudiar con el presbiteriano porque va más a la Biblia y es más consciente que el que se dice ser reformado.
Yo soy reformado, porque la reforma es volver a la escritura, pero me gusta centrarme en la escritura. No en lo que los hombres, aunque tienen buenos aportes, no voy a lo que me diga el hombre, a lo que me diga la escritura más bien. Si el hombre concuerda con la escritura, vamos allá. Pero no comparto muchas cosas por eso, precisamente por eso. Porque es que ya ponen en un pedestal porque lo dijo fulano de tal. Y eso conmigo no va. Yo pongo en un pedestal lo que la Biblia dice. Exactamente, mi querido pastor. Yo no Muy sabía. bien. Muy bien, mi querido pastor, muy bien. Sí, la base para nosotros poder concluir todas las verdades de la escritura es la escritura misma. O sea, por eso estaba diciendo, no podemos decir que el Espíritu Santo no puede hacer esto o aquello porque en tal año ya él quedó limitado, tenía un poder hasta tal año, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Sí, no, ¿por qué seguimos orando por los enfermos? Porque creemos que Dios los puede sanar. ¿Por qué seguimos predicando? Porque creemos que el Espíritu Santo puede obrar. ¿Por qué seguimos, la iglesia sigue manteniendo dones? Porque el Espíritu Santo está presente. Si los dones fueron dados a la iglesia y el Espíritu Santo fue a la iglesia, pues estará con nosotros siempre. Ahora, no está de brazos cruzados, pero tampoco está haciendo cosas que no son su tarea. Él hace lo que le corresponde. Entonces, negar o cuestionar o limitar o atribuir cosas que no son, pues es una arbitrariedad y debemos es guiarnos por la escritura. Esas posturas dogmáticas de que el Espíritu Santo hasta tal fecha hacía esto, que luego ahora cambió, pues eso muestran es una mutabilidad, pero Dios es inmutable. Él no ha dejado y no dejará de ser lo que Él es, y Él puede obrar como Él le plazca por su infinita bondad y por su poder y porque Él es Dios. Y nosotros lo que hacemos es predicar. Lo que no podemos es cosificar o instrumentalizar la obra de Dios y reducirla como si nosotros pudiéramos reducirla o ampliarla fuera del poder y la gracia y la acción de Él mismo que soberanamente ejerce. Entonces, la iglesia existe porque está sostenida por la acción del Espíritu Santo. Y ustedes y yo estamos en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Entonces, desconocer eso, pues es una arbitrariedad de ponerle categorías dogmáticas, ¿cierto? Como que yo soy supra, infra, intra, cesa, continuista, continuista de 50%, de 70%, 70-50. Obviamente, esas son categorías arbitrarias, humanas, y que no es la tarea nuestra es predicar y Dios obra. Seguir predicando y Dios obra como Él quiere. Así es, pastor. Yo nunca he compartido como ese pleito, que yo soy continuista, que yo soy esto, que nosotros somos esto, que nosotros, hombre, no. Vamos a la Biblia, ¿qué somos? Y punto. Esas distintas ramas de aquí para allá, de acá. Exacto, se soluciona comprendiendo el carácter de Dios. Dios es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy, por los siempre. Entonces, ahí se acabó la discusión. Pues Él es inmutable, entonces no fue que antes hizo esto y ahora ya no puede hacer aquello. Muy bien, vamos. Por ahí creo que Martincito tiene preguntas desde hace rato, está con el bracito ya cansado levantándolo. Bueno, no. Bueno, pastor, tengo varias preguntas. Primero, cuando usted en la clase dijo que Dios actuaba por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, si Dios te da una respuesta a una oración o te dice lo que hay que hacer, ¿Él lo haría por el Espíritu o directamente? ¿Cómo podría saber? ¿Me repites otra vez tu pregunta? Perdóname, que una parte no me fue clara. A ver, cuando usted dijo en la clase que Dios actuaba por y con el Espíritu Santo, ¿cómo uno puede saber cuando Dios te da respuestas, que lo hace por medio del Espíritu
o te lo dice directamente y cuál es la diferencia. Ok, el Espíritu Santo mora en el creyente. Entonces, la obra que viene, es interesante esa pregunta porque la obra que viene de Dios nos es confirmada o nos es ratificada o nos es informada por la obra, por el Espíritu Santo en nosotros. Porque como nosotros no podemos ver o conocer o tener a Dios, pero tenemos al Espíritu Santo que es Dios, Él es el que nos informa, nos afirma, nos ratifica o nos muestra la verdad de Dios en el corazón. Pero lo que hay de nosotros hacia Dios, quien lo lleva o quien lo presenta o quien lo hace eficaz ante Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, así como el Espíritu Santo nos informa lo concerniente a Dios, es el que lleva nuestras necesidades o peticiones o súplicas y las hace eficaces ante Dios, presentándolas correctamente. Entonces, todo lo que sucede en la vida del creyente es por la acción y la intervención del Espíritu Santo. Todo lo bueno. Lo malo, pues, es nuestro pecado, es nuestra rebeldía, pero todo lo bueno que sucede en el creyente, que tiene paz, tiene alegría, que está confiado, que está seguro, que está gozoso, es la acción del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros preguntamos, necesitamos y es llevado eficazmente en oración o en súplica a la presencia de Dios es por la acción del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que Dios está con nosotros porque nos hace crecer, nos hace permanecer, produce fruto y nos da deleite, y todo eso lo hace el Espíritu Santo. O sea, no hay confusión porque Él es el que produce el querer como el hacer. Y todo lo hace, lo opera y lo aplica Él en la vida del creyente, porque Él es el que nos da la garantía de que somos hijos de Dios y nos da la confianza y la certeza diaria de que Él está con nosotros. Ok, pastor, gracias. Bueno, otra pregunta es cuando papá dijo que los pentecostales creían en todo eso de que el Espíritu Santo hace el temor, ¿cierto? Que si tienes miedo es por algo, que si tienes frío es el Espíritu Santo, que ponen al Espíritu Santo como sistema nervioso. Eso, entonces, esa sería, digamos, ignorancia o intento de bajarle. Ok, en algunos casos puede ser ignorancia, pero en otros casos puede ser una acción deliberada de tergiversar la obra de Dios, engañando y rebajando al Espíritu Santo y no poniéndolo como Dios absoluto, sino como un mensajero o como un mandadero que cumple tareas, como si Él fuera un instrumentalista que me pasa una cosa para yo sentir algo, y no como Dios perfecto y pleno. Entonces puede haber ignorancia en algunos, y para eso está la obra de la palabra, para traerles instrucción y sabiduría, pero en aquellos que están deliberadamente obrando contra el Espíritu Santo a sabiendas de que Él no es un mensajero, sino que Él es Dios, pues ellos están desviados y hay que presentarles el Evangelio. Entonces, no sabemos en cada caso si algunos lo hacen por ignorancia u otros lo hacen con conocimiento de causa, de que están fuera de la verdad, que están engañados y que ellos no están en Cristo, sino que están usando esa información tergiversada para engañar a otros. Como Ok. no sabemos, hay que orar y predicar, ¿no? Sí. Bueno, pastor, gracias. Y otra cosa, que cuando papá dijo que en la Biblia dice que cuando Jesús se fue, dejó, digamos, el Espíritu Santo en nosotros, Él dejó parte de Él. O sea que podríamos decir que Dios mismo estuvo en nosotros y algo así, o se fue todo y nos dejó una parte. Jesús Sí. Jesús es la única persona dentro de la deidad que hizo visible a Dios a través de la encarnación. Entonces, como él, ¿no? Porque Él se encarnó y tiene cuerpo glorificado, fue al Padre y nos dejó su enseñanza, nos dejó su verdad, nos dejó sus beneficios
mas no está con nosotros ahora porque Él está a la diestra del Padre. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Jesucristo fue al cielo porque está en el cielo, porque Él tiene cuerpo y está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros asistiendo a la iglesia y guiándonos. No obstante, de Cristo tenemos su verdad, su gracia y sus beneficios aplicados y cargados a la cuenta del creyente. Pues no es que Jesucristo se fue en parte y quedó en parte. Él se fue porque Él es Dios, pero tiene cuerpo y Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, con nosotros en este momento no está Jesucristo. Está su enseñanza, está su obra, está su verdad, mas Él como persona no está porque Él está en el cielo. Pero contamos con la acción del Espíritu Santo que nos da toda la fuerza, la gracia, el gozo y la confianza de que así es y nos sostiene para poder aspirar a ir a estar con Cristo. Ok, pastor, gracias. Si eran así tus preguntas, no sé, son difíciles. No sé si las puedes resolver bien. Ayúdenme, si me estoy equivocando, ayúdenme, por favor. No sé, ya entendí todo. Se explica muy bien. Bueno. Ay, gracias. Pastor, una pregunta. No, nosotros, ya que nosotros, una persona desde que nace, pues nace siendo un blasfemo, ya que cada pecado es una deshonra contra Dios. Muy buena pregunta, Benjamín. Todos nacemos enemigos de Dios y todos nacemos esclavos en delitos y pecados. Estamos esclavos en delitos y pecados porque por imputación todos los que vienen desde Adán son pecadores. Y apenas vamos siendo conscientes, somos responsables de nuestros propios pecados. Entonces somos pecadores por imputación, pero también somos pecadores por acción. No solamente por una carga de imputación de la descendencia, sino también porque vamos cometiendo pecados de los cuales somos responsables directamente nosotros. Entonces, todo hombre desde el nacimiento, toda mujer desde el nacimiento es enemiga de Dios, está muerta, esclava y enemiga de Dios. Por eso requiere el Evangelio. Por eso todos estamos destituidos. Entonces, hemos cometido pecados que no son totalmente imposible de librarnos de ellos, al menos que Cristo obre con su infinita gracia y bondad. Entonces, esa pregunta que tú hiciste, la respuesta es afirmativa. Sí, Señor. Muy bien, amados hermanos. ¿Algo más? Miguelito, estás en silencio. ¿Quién más no ha participado? Ya vamos a terminar. Buenos días, pastor. Pues yo quería dar muchas gracias por la clase, pastor. Y pues una cosa que estaba pensando era que, por ejemplo, a mí a veces me ha pasado que yo a veces cuando oro le digo yo digo que gracias Jesús por morir en la cruz, ¿no? Pero entonces eso en teoría estaría mal, ¿cierto? Porque como la oración va dirigida al Padre, pues se debería es agradecer al Padre por enviar al Hijo, ¿cierto? No está mal, porque tú estás agradeciendo la obra que Él hace y está bien, ¿no? Agradecemos a Cristo por su obra, por su sacrificio. Agradecemos al Espíritu Santo por su presencia, mas no le oramos al Espíritu Santo. Quien lleva la oración es el Espíritu Santo. O sea, quien hace que la oración llegue a la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Porque Él no solamente lleva la oración, sino que intercede por nosotros. Entonces, agradecer, reconocer, admirar, está bien. Lo que está mal es dirigir la oración al Espíritu Santo. Vale. No, estás bien, Miguelito, porque agradecemos la obra de Dios, agradecemos lo que Él ha hecho, agradecemos su plan y propósito, mas no dirigimos nuestra oración a Él
Dirigimos nuestra oración a Dios o al Padre a través de los méritos de Cristo. Vale, pastor. Gracias, pastor. Ok, Miguelito, muchas gracias. A ver, Martincito. Martincito es una fábrica de preguntas. Benjamín también. Más Benjamín. Le quiero preguntar eso. La pregunta es de lo que hice, ¿es bueno o malo? Porque imagínense que en el colegio estamos viendo la historia de Moisés, de cuando los israelitas hicieron el becerro de oro y Moisés intercedió por ellos para que ellos no los castigaran. Y Moisés dijo, Señor, acuérdate de tu promesa y no los desterres, no los acabes. Entonces yo le dije a papá, mira esto, ¿cómo se atreve Moisés a reclamarle algo a Dios? Si Dios hace lo que Él quiere, como dice Él que se acuerde de sus promesas, si Él es el que las hace. Si Dios es todo, Dios controla todo, como le decía a él que haga algo. Entonces yo dije que eso sería una completa osadía. Entonces, dígame usted, pastor, ¿qué piensa? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Por supuesto que es una osadía de parte nuestra pretender exigirle a Dios o reclamarle a Dios que haga algo. ¿Cuándo no es osadía? Cuando eso que le pedimos está acorde a su plan y a su voluntad. Sí, por ejemplo, no es una osadía cuando yo no pido para mi deleite o para mi lujuria o para mi honra, sino cuando eso que yo le pido a Dios está en armonía con lo que Él es y con lo que Él ha prometido hacer. Por ejemplo, le podemos decir, Señor, tú has prometido salvar. Como tú has prometido salvar y tú eres poderoso para salvar, te suplicamos, te rogamos que salves a esta persona si es tu voluntad, porque tú has prometido que lo puedes hacer y que estás dispuesto a salvar. O sea, cuando nos apoyamos en el plan de Dios o en el programa de Dios, en los principios del gobierno de Dios y sustentamos nuestra oración basada en las promesas de Dios, no para nuestro fin. Yo, por ejemplo, no le pudiera decir, Señor, regálame una camioneta porque tú prometiste bendecir a tus hijos. Sí, pero Dios no dice que lo va a bendecir con camioneta. Los va a bendecir dándoles perdón, dándoles vida, dándoles esperanza. Entonces, esa petición sería arbitraria. Pero si yo le digo, Señor, permítenos predicar tu palabra y que al predicar tu palabra haya personas salvas, porque tu palabra dice que tú salvas o que tú regeneras o que tu Espíritu Santo convence a quienes les voy a predicar de su pecado y traerlos a Cristo. Yo no estaría condicionando a Dios, sino apoyando mi oración en una promesa y en el carácter de Dios que es suficiente que lo puede hacer. Entonces, en ese caso, cuando Moisés dice, perdónalos por amor a ti mismo, pues obvio que Moisés no estaba condicionando a Dios, sino diciéndole, pues es que si ellos pueden ser sostenidos es porque tú los sostienes. Y tú sacaste a este pueblo, no los vayas a matar en el desierto a todos, porque si no el que va a quedar mal eres tú. Porque quedaría como diciendo que Dios los sacó con una promesa y los destruyó por unas circunstancias y el pueblo nos siguió continuando. Entonces, la intercesión de Moisés es una intercesión basada en el carácter y en el plan de Dios, mas no en una pretensión personal de algo que él quiere que Dios haga a favor de él, sino más bien a favor de su propio nombre y de su propio honor, lo cual pues es distinto. Claro, porque también es distinto que una cosa es exigir y otra cosa es orar y pedirle a Dios si puede dar algo, si lo quiere hacer. Exactamente. Yo, por ejemplo, yo supongo pues que si yo quiero ser misionero o evangelizar o quiero ser pastor, yo creería que son las oraciones que Dios más fácil contesta. Si le pidas sabiduría o más respeto hacia tu familia, yo creería que esas son las oraciones que yo más contestaría.
O sea, si tú le pidieras una casa de campo o una camioneta, esa puede ser de pronto, sí o no. Y Exactamente. Estamos de acuerdo. sí. Y también papá me contestó cuando dije eso de Moisés, que ahí no había venido Jesús. Que en ese tiempo no tenían toda la Biblia. No No la estaba, tenían, no estaba escrita. exactamente, no estaba toda la revelación. Entonces me sentí mal cuando juzgamos de esa manera me sentí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta por aquí, mis amados hermanos. Y las mejores o las más fáciles peticiones que podemos hacer son las peticiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esas peticiones son las que Dios se complace en resolver o responder, porque honran su nombre y están en perspectiva de su honra y de su propósito. Si en lugar de estar diciéndole al Señor que nos dé un puntaje en el examen, que nos aumente en el sueldo, que nos permita lograr una competencia, pues más bien decirle, Señor, ayúdame a ser humilde, a ser agradecido, a servirte, a honrarte, a mantenerme fiel o firme, porque en esas peticiones Dios se deleita, porque están acorde o propósito de la voluntad de Dios, que es claramente revelada en la Escritura. Entonces vamos a terminar, mis amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. ¿Quién quiere orar? ¿Hay algún voluntario ahí que quiera orar? Benjamín. Yo paso. Benjamín levantó la mano, te ganó. Señor, gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por esa clase, por ese momento. Gracias por amarnos siempre. Y gracias por protegernos y gracias porque nos das estar en esta clase. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias por su oración y por su disposición. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y nos vemos la próxima Gracias, semana. pastor. Gracias.